Buenas tardes, mi nombre es Javier Jasorbizu y con ayuda de la doctora Amaranta Arellano Rivas les voy a presentar el tema Las plantas nativas como elementos de recuperación identitaria en Santiago de Anaya. Primeramente, hay que mencionar que en ocasiones, para dar identidad a un sitio, se emplea vegetación exótica, provocando que las especies nativas sean desplazadas. Tal es el caso de la Ciudad de México, con las jacarandas, en donde estas son de importancia para la población. Sin embargo, han estado introduciéndose en ecosistemas, haciendo que las plantas endémicas y nativas estén en riesgo. Por eso desarrollamos este proyecto en Hidalgo, en el municipio de Santiago de Anaya. El objetivo principal de este trabajo es recuperar la identidad del municipio a través de la creación de una paleta vegetal que muestre toda la diversidad del matorral xerófilo que se presenta en la zona. El desarrollo del proyecto tiene varias etapas. Primeramente, la colecta. Para ello, se tuvo que definir los ecosistemas que constituían al municipio, que son el matorral rosetófilo, el matorral crasicaule, el matorral micrófilo y el bosque de juníperos. Después se pidieron permisos ante Semarnat, en este caso con el folio SGPA diagonal DGVS diagonal 06505 diagonal 19, en donde se le asigna un número de colector a las diferentes personas que van a trabajar en el proyecto. En este caso, yo tengo el número de colector 11A17C13. Una vez que se tienen los permisos, se pueden colectar las especies. Se colectaron 3 ejemplares de una especie con flor y o fruto. También se tomaron datos de colecta como las coordenadas, la elevación, la fecha de colecta, hora de colecta y se tomó una foto del ejemplar. Después se pasa al proceso de herborización. Primeramente está el prensado, que es en prensa botánica, en donde se colocan las plantas entre papel periódico o papel secante según corresponda las características del ejemplar. En el caso de que haya flores delicadas, se coloca papel de baño para que éstas no se dañen. En caso de tener frutos voluptuosos, se les realizan N cantidad de cortes para mostrar cómo es el interior de este, como se muestra en la imagen. En el caso de plantas que almacenen mucha agua, como la familia Cactácea, se deben partir los ejemplares y se debe quitar parte del tejido vascular para que se sequen más rápido. En caso de tener plantas espinosas o voluptuosas, se utiliza una espuma al momento de prensarlas para que la compactación sea uniforme y no se dañen las estructuras. Se deben colocar de una forma ordenada, permitiendo que se vean todas las estructuras de la planta en una composición estética, y el tiempo de secado dependerá de cada especie. Hay especies que pueden estar secas en 2 semanas y otras que pueden estar secas en poco más de un mes. Es importante que durante la primera semana se esté cambiando el periódico o papel secante diariamente para evitar la presencia de hongos. En caso de que uno note que los ejemplares se están hongueando, bueno, se le debe colocar alcohol a las partes en donde se vea a este ser vivo. Después se pasa a la desinfección. En este caso consiste en colocar los ejemplares en bolsas herméticas una vez que estén ya secos y meterlos al congelador a menos 90 grados centígrados por una semana. Después viene el proceso de montaje.
Este se realiza en una cartulina Bristol de 350 gramos con unas medidas de 28 por 40 centímetros. Y posterior a esto se hacen costuras en todo el ejemplar que impiden que éste se mueva. En caso de que haya hojas caedizas, se hace una solución 50% resistol, 50% agua para pegar las estructuras que pueden perderse. En el caso de las plantas grasas, bueno, se les puede hacer un orificio con una broca delgada para de ahí coser los ejemplares, como en el caso de la opuntia que se muestra en la imagen. Una vez tenemos esto, pasamos a la identificación. Determinar las especies se puede llevar a cabo durante la colecta si uno conoce los datos del ejemplar, o se puede llevar con expertos, con botánicos que puedan determinar qué especie es. Después se colocan los ejemplares en camisas y en estas camisas, en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha, se coloca el número de folio correspondiente a la colección a la que va a pertenecer. En este caso, es la colección de Jardín Botánico Doshanguy en Santiago de Anaya Hidalgo. Y también se coloca el nombre científico y la familia. La familia en la esquina inferior izquierda y el nombre científico en la inferior derecha. Todas estas plantas son parte del acervo del Herbario de Plantas Ornamentales Carlos Contreras Pajés de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que se abrevia como EFA. Esto era para conocer las especies nativas del municipio, pero faltaba conocer qué daba identidad al municipio. Para eso se llevó a cabo un taller junto con la comunidad en donde se les pidió que hicieran una maqueta mostrando los elementos identitarios y más importantes para ellos. Posterior a esto, se les pidió que realizaran una exposición en donde explicaban qué representaba su maqueta, y cabe destacar que las plantas, especialmente con usos gastronómicos, les daban reconocimiento a ellos en su cultura. Pasando a los resultados, tenemos la primera figura, que es la figura 9, en donde se muestra el total de ejemplares colectados, que fueron 154, el total de familias, que fueron 24, el total de géneros, que fueron 47, y el total de especies, que fueron 49. Después está la tabla de fechas de colecta, en donde resalta que durante julio y agosto se encontraron más especies disponibles para colectar durante el verano. En la gráfica de familias destacan la familia Cactácea y Fabaceae por su abundancia. Después tenemos la tabla de familias y géneros, en donde nuevamente la familia Fabaceae y Cactácea destacan por tener 5 géneros cada una. La mayoría de las familias solamente cuentan con un género según las colectas. Después está la tabla de géneros y especies, en donde del género Tradescantia, Dalia, Salvia y Leucophyllum se mostraban 2 especies dentro de cada género, y del resto únicamente una especie por género. Después está la tabla fenológica, que también corresponde y coincide con la tabla de colectas, ya que hay una mayor cantidad de flores y frutos durante el verano, y por otro lado, en invierno hay una menor cantidad de estos. Esto es muy importante, ya que para la comunidad los frutos y las flores son lo que ellos consumen y son lo que les da identidad.
Con base en el taller y en el análisis del listado florístico, se hizo una paleta vegetal. Esta paleta vegetal da propuestas de vegetación para una reforestación o para poder proponer en los espacios públicos. Esta muestra la forma de vida de la especie, el nombre científico, el nombre común, la familia, la altura de la especie, el diámetro que llega a alcanzar, la densidad de plantación en metros cuadrados, tanto en marco real como en tres bolillo, el alineamiento adecuado para que las especies se desarrollen bien, cuándo es que la especie da flor. En este caso, se expresó la estación con números, correspondiendo el 1 a la primavera, el 2 al verano, el 3 al otoño y el 4 al invierno, y también se muestra el color de la flor. Finalmente, también se ponen los datos ecológicos, que son el clima, el suelo y la luz. En el caso de todas estas especies, tienen los mismos datos, que son un clima ABS, un suelo seco y luz directa, permitiendo que la vegetación nativa se pueda desarrollar bien y a la vez dando identidad al municipio. Aquí están los ejemplares en fotografía. Esta es una paleta vegetal ilustrada y se conforma de 4 especies: Acacia farnesiana, Agave salmiana, Asclepia linaria, Echinocactus platyacanttus, Myrtillocactus geometrisans, Opuntia stenopetala, Prosopis laevigata y Yucca filífera. Aquí están las referencias y agradezco su atención.